virtual de la agrupación de Moncloa. Como comentamos ayer, esta semana se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género. Inauguramos la semana ayer con Laura Berja. Hoy tenemos a la compañera Juana Escabias, que sabéis todos que aparte de una maravillosa persona es una experta en temas de igualdad. Así que, como hacemos habitualmente, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un lujo tenerte hoy aquí, Juana, y le paso la palabra a nuestra secretaria de Cultura, que va a ser la jefa esta tarde. Cuando quieras, Olga. Hola, buenas tardes a todos. Juana ya... Y todas. Y todas. Perdón, he cometido un gran fallo. Juana está aquí... Qué mal habláis castellano. Es verdad. Juana está aquí como dramaturga, periodista... Ay, no se te oye. No se te oye, Olga. Te he cortado yo sin querer, perdóname, porque estaba cerrando los micros. Ya. Ya, perdón. Perdóname, Olga. Ay, perdonada estás, pero que no vuelva a suceder. Juana es dramaturga, periodista, escritora. Yo no sé en qué faceta me gusta más, porque sus libros me encantan. Y pues respecto a los libros específicamente que traten sobre temas de las mujeres, creo que son muy característicos. Por ejemplo, La puta de los 1000 días, que a mí me enamoró. Esa fue una maravilla. Y WhatsApp es una maravilla porque es muy corto, pero tiene todo lo que es modernamente una gente joven, la poca igualdad que hay entre chicos y chicas y el machismo que desprenden ciertas relaciones que ahora encuentras en la calle. Como dramaturga, no quiero deciros, y sobre especialista en el siglo de oro ya me quedo corta. Y yo no sé qué decir porque si empiezo a decir muchas cosas, entonces ella no habla, así que mejor que hable Juana. Muy bien, gracias, Olga. Muchas gracias, Fanny, muchas gracias, Laura, Olga, y muchas gracias, compañeros, por estar aquí esta tarde compartiendo estos momentos en estas fechas tan señaladas para los luchadores por las libertades y por una sociedad más progresista, como es la conmemoración, la triste conmemoración del 25 de noviembre, que es un día señalado por Naciones Unidas para, no olvidemos, la erradicación de la violencia contra las mujeres, que muchas veces la gente a nivel popular dice que es el día contra la violencia de género y ahí nos confundimos, es para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Me figuro que sabéis todos, además, de dónde proviene esa fecha. Cuando todavía en Panamá hacía de las suyas el dictador Torrijos, unas hermanas, las hermanas Mirabal, que eran unas activistas por los derechos humanos, fueron detenidas, fueron salvajemente torturadas y finalmente murieron a causa de las torturas allí encarceladas. Y justamente ese es el día que eligió Naciones Unidas, ese símbolo de esas mujeres luchadoras, porque todas las mujeres que son masacradas de alguna forma o asesinadas o que sufren malos tratos son mujeres que intentan salir adelante, son mujeres que se caracterizan por su capacidad de lucha. Bueno, pues yo quería hablar hoy, el tema genérico que nos ocupaba siempre, sabéis que con orgullo llevo la Secretaría de Cultura, además de todas las cosas que ha mencionado Laura Olga de mí, y efectivamente soy periodista. Eso quiere decir que he tenido que trabajar mucho a lo largo de mi vida. Tengo diversas profesiones que he realizado con mucho placer. Siempre que he estado en el periodismo he intentado hacer un periodismo progresista, un periodismo a favor de las mujeres. Yo conseguí, por ejemplo, cuando trabajaba en la revista Interview, estoy hablando de los años 90, del 90 al 95, que era yo una cría recién salida de la universidad, todavía estaba prácticamente de prácticas, conseguí que se estableciera una sección que se llamaba Retrato de Mujer. En una revista tan machista y tan escorada hacia determinados temas, conseguí que las grandes mujeres, Gloria Fuertes, Ana María Matute, todas las grandes escritoras y todas las mujeres que tenían algo que decir pasaran por allí y dejaran su huella.
Y en el resto de los campos pues he intentado lo mismo, he intentado defender unas ideas progresistas y además siempre el tema del género ha sido una constante transversal en toda mi trayectoria. Me figuro que sabéis, como bien ha enmarcado hace un momento Laura Olga y también Fanny, que he realizado muchos estudios históricos sobre mujeres y la circunstancia fundamental que extraemos de esos estudios, cuando estudiamos la historia de las mujeres, nos damos cuenta de que las mujeres son invisibles, que no están, que no aparecen en los libros de historia. Pero yo creo que debe hacernos reflexionar un poco esta imagen que ha aparecido recientemente, este descubrimiento de una mujer cazadora hace 8.000 años en los Andes, en la cordillera de los Andes, se ha encontrado congelado el cuerpo de una mujer, una joven, que han datado más o menos que tenía como cerca de 20 años, unos hablan de 17, otros de 18, cerca de 20 años, y tenía todos los utensilios de caza, era una mujer cazadora. Esto ha hecho revolucionar de alguna forma la historia de la ciencia y ha causado un poco de conmoción en toda la sociedad. A mí no me asombra porque esa tontería de que las mujeres nos quedábamos sentadas mientras los hombres iban de caza, yo creo que no se la cree nadie. No se la cree nadie, que ninguna mujer nos la creemos, por supuesto, porque ninguna mujer de ninguna época ni de ningún oficio se ha quedado sentada esperando a que le resolvieran las cosas y tampoco ha sucedido a lo largo de la historia. Yo he indagado muchísimo, ya sabéis, porque una vez fui allí a hablar de las dramaturgas del Siglo de Oro, tuve el placer de ir a vuestra sede a hablar de las dramaturgas del Siglo de Oro, que la gente dice que no existen. Y yo en mis investigaciones encontré 23 dramaturgas del Siglo de Oro, nada más y nada menos, entre ellas la hija de Lope de Vega, que quemó una gran parte de su obra por consejo de su confesor y que fue instruida por su propio padre, un genio de mujer. Y entre ellas también Ana Caro, en la que yo he trabajado muchísimo, que era una mujer que además de ser dramaturga era periodista. Pues todas estas mujeres, cuando uno empieza a escarbar un poco, te vas al mundo de la pintura, te vas al mundo de la medicina, te vas al mundo de la ciencia, te vas al mundo de la literatura, te vas al mundo del cine, siempre descubres que hay una mujer. Al mismo tiempo que los hermanos Lumière tenían un poco el privilegio de trabajar con el primer cinematógrafo, ya las mujeres estaban trabajando en cine en aquella época. Había muchas mujeres que habían filmado y que estaban empezando a trabajar en aquellos primeros inventos. Es consecuencia el que no hayan pasado la historia, no es consecuencia de que no hayan hecho nada. En todas las ramas del saber, en todos los campos de la ciencia, de la cultura y de la sociedad, han estado presentes las mujeres, trabajando, estudiando, investigando, descubriendo muchísimos inventos, han estado realizando continuos descubrimientos y continuas aportaciones. ¿Por qué no han pasado las mujeres a la historia? Pues es un problema de falta de academia. Cuando se habla de la academia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al protocolo que consigue que las mujeres lleguen a los libros de texto históricos, que sean cuantificadas, que sus labores sean cuantificadas, que aparezcan en los resúmenes, en las historiografías, en los índices de la historia. Y ese es el grave problema, que las mujeres han carecido de una academia. Durante su vida han trabajado, han realizado muchísimas aportaciones, pero cuando ha llegado el momento de que pasen a esos libros de historia para que la posteridad las conozca, ahí es donde se han quedado trabadas. ¿Qué ocurre? Pues que ya es un poco pesado, no pesado, porque nunca es pesado hablar de mujeres y siempre hay que reivindicarlas, pero sí que es tremendo tener que volver a repetir los nombres de unas y de otras. Y me parece que lo más importante, puesto que estamos en la semana del 25 de noviembre y estos actos que habéis organizado allí, Fanny, eres un alma maravillosa, que tiras de las cosas, tienes una capacidad impresionante para organizarlo todo. Laura Olga, te incluyo también en la misma cuadrilla.
Si vosotros habéis organizado esto, ha sido con un espíritu de reflexión, más allá de que vayamos a la anécdota de que las mujeres no pasaron a la historia, que ya lo sabemos, y está muy bien como pequeño prólogo para esta intervención. Lo que nos interesa a nosotros es ver los resultados de todo eso, porque lamentablemente el machismo y la violencia de género es un resultado de todo eso, del silenciamiento de las mujeres. Yo pertenezco a una organización que se llama la Academia de las Mujeres. De vez en cuando se hacen congresos. El último que tuvimos fue en Salamanca. Y bueno, pues a él pertenecemos diferentes estudiosas, profesoras universitarias, personas de las artes, dramaturgas, pintoras. Yo pertenezco como profesora universitaria y también en calidad de dramaturga y directora de escena. Y ahí periódicamente vamos realizando ediciones nuevas de libros para reivindicar los nombres de todas estas mujeres que se quedaron en el camino y que merecen estar al lado de las enciclopedias en las que todos hemos estudiado y solo había señores. Es una tristeza que para encontrar a estas señoras haya que ir a la literatura feminista, que la literatura genérica, la historia genérica, el saber genérico no haya podido todavía asimilarlas. Pero bueno, por lo menos hasta que las asimilen, nosotros vamos haciendo esa tarea paralela de recompilarlas allí. Y hoy me interesaba mucho, como he comentado hace un momento, puesto que estamos en el 25 de noviembre, prácticamente a las puertas, esta semana es una semana para la reflexión, que habláramos sobre la situación de la mujer en relación a este silenciamiento. Cuando ha mencionado Laura Olga una obra mía de teatro, WhatsApp, es una obra que está compuesta por mensajes de móviles y los protagonistas son 3 adolescentes y un chico, 3 chicas de 15 años, 3 amigas y el novio de una de ellas. Es un chico algo mayor, de 25 años. WhatsApp, que está escrita, es una estructura peculiar a golpe de mensaje de teléfono móvil. Describe cómo es la relación de esta chica con su pareja. Él continuamente quiere separarla de las amigas, ellas quieren ir a celebrar su cumpleaños porque las 3 amigas cumplen ese fin de semana a la misma edad, eso es lo que las ha unido, que comparten edad. Y el novio la somete a toda una serie de presiones para separarla de las amigas. Le impide y de alguna manera torticera va quebrantando su seguridad hasta que consigue que rompa con las amigas y que se quede solo en sus manos. El proceso psicológico por el que este hombre va dominando a esta niña es el que está descrito en el texto, en la obra dramática. Nosotros montamos esa obra en 2 ocasiones. En una de ellas se estrenó en el Teatro Conde Duque, en uno de los festivales Ellos Crean. Y en otra de las ocasiones me pidieron varias responsables de cultura bastante progresistas de determinados lugares, de algunas juntas de distrito de Madrid y de otras zonas de fuera de Madrid, que montase la obra porque les pareció muy interesante que las llevásemos a los colegios. Uno tiene la impresión de que la tecnología nos ha liberado ya de todo, que nos ha vuelto modernos y que alguien que tecnológicamente hablando está avezado, que es una persona con habilidades tecnológicas, ya es una persona más progresista, es una persona menos antigua. Y eso es absolutamente falso. Se te ponen los pelos de punta cuando te das cuenta de que, por el contrario, últimamente se están utilizando esas tecnologías precisamente para la dominación. Los chavales están utilizando en muchas ocasiones la capacidad de seguimiento que les da el móvil para tener más controladas a sus novias, a las chicas que tienen relaciones con ellos. Cuando hicimos esta obra, después de cada representación, manteníamos una charla, llevaban a chavales de institutos. Lo estuvimos haciendo, recuerdo, en Carabanchel. Y llevaban pues a lo mejor a 2 institutos, a 3 institutos, dependiendo del teatro en el que lo hicieras, que podía ser de 250 localidades o de alguna más, traían a 2 o 3 institutos, también en función del número de alumnos de cada clase. Y después de ver la obra, establecíamos una conversación con las chavalas. Yo me quedé asustada porque
había declaraciones, algunas niñas decían literalmente, es que es bueno que los hombres nos controlen, porque los hombres tienen que ponernos límites. Yo no entendía al principio por qué chavalas tan jóvenes pensaban de esa manera tan retrógrada y me quedé helada. Es cierto que la zona en la que nosotros estuvimos actuando era una zona de mucha inmigración y que se nota una gran diferencia estructural y cognitiva entre las personas de otras culturas, tanto magrebíes como sudamericanas, que vienen a España y la preparación que pueda tener una chavala española, una chavala europea, por la que ya el feminismo ha pasado por sus abuelas, por sus madres, y ya hay una especie de veteranía y unos valores asentados de los que esas nuevas generaciones beben. Lamentablemente, muchas de estas personas inmigrantes que vienen de otras culturas no tienen esa preparación, en sus países no han tenido esas posibilidades, son países que en ese sentido están culturalmente más atrasados que nosotros y es normal que al principio las reacciones de las chavalas y de los chavales sean las que reproducen los esquemas de sus padres. Pero es que eso continúa manteniéndose y eso es lo preocupante. Normalmente al final el sistema es capaz de asimilarlo todo. Afortunadamente en España hay bastante conciencia con este tema y es verdad que ya vamos asimilando a todas las personas que vienen de diferentes mentalidades y culturas y se va consiguiendo bueno, que homogeneicen un poco sus expectativas de liberación femenina en torno a todas las diferentes culturas que podemos encontrarnos aquí. Pero es cierto que eso todavía cuesta muchísimo. Y yo quería compartir hoy con vosotros esa preocupación. El otro día recibimos un informe que a mí me volvió a dejar los pelos de punta porque me hizo recordar mucho lo que pasó con WhatsApp. Estas representaciones que hicimos sobre WhatsApp fueron hace una década y actualmente cuando abrí el estudio y lo estuve analizando y estuve mirando un poco las conclusiones y por dónde iban las cosas, eran prácticamente las mismas. Hay un problema muy acentuado y es que normalmente tengo aquí las notas que he ido tomando para todos vosotros. Hay de momento una falta de percepción por parte de la gente más joven sobre qué es la violencia de género. No entienden qué es la violencia de género, no entienden ni siquiera qué es el término género. Confunden género con sexo. Cuando uno mira, estoy mirando para vosotros, por ejemplo, hay un dato escalofriante de este informe, luego os lo voy a pasar, lo podemos dejar colgado ahí para que lo tengáis a vuestra disposición. Yo creo que es interesante porque es un informe muy completo que se ha hecho entre cerca de 800 alumnos de institutos de la Comunidad de Madrid. Ojo, el dato es de la Comunidad de Madrid. Eso también dice mucho sobre el atraso del sistema educativo que está teniendo la Comunidad de Madrid y los efectos de ese atraso educativo. Estamos viendo cómo la derecha se agarra con uñas y dientes a los viejos sistemas que continúan estableciendo la segregación de sexos, que continúan estableciendo los privilegios de la educación privada frente a la educación pública y también a los colegios concertados en los que las ideas y en los que la asignatura de religión en muchas ocasiones, en la mayoría es obligatoria y además puntúa en la selectividad, que eso es una verdadera barbaridad, que la asignatura de religión esté puntuando, que eso es algo que está corrigiendo la ley CELA. Pues yo noto mucho en los resultados de este informe el atraso educativo que estamos viviendo, el atraso social a todos los niveles, las fotos que se han hecho recuerdo la famosa foto de Colón en la que Albert Rivera, Casado y los dirigentes de Vox reivindicaban la España unida contra el progresismo que estaba empezando a pedir la sociedad en aquel momento. Todo eso es el producto de este barro. Todo eso es lo que está consiguiendo que lamentablemente los adolescentes
la gente más joven, las nuevas generaciones madrileñas, vuelvo a decir que Madrid siempre había sido una región a la vanguardia cultural en muchísimos aspectos, en Europa y en todas partes del mundo, que hayan conseguido llevarnos a ese atraso. Tenemos aquí, por ejemplo, que 1 de cada 9 adolescentes revictimiza a la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le echan la culpa a ella. Si ha pasado algo, por algo será. Algo habrá hecho ella. Por favor, ese discurso caduco, casposo, no puede continuar. Otro dato, sigo mirando las notas que he preparado para vosotros, es que consideran 1 de cada 5 adolescentes dice que, bueno, que los celos son la causa de la violencia de género. Y además lo ven bien porque es normal, porque los celos van unidos al amor, no conciben una relación sentimental si el elemento de los celos no está presente. Es más, consideran que es una de las manifestaciones de ese romance. Continúo, porque de verdad es triste, pero no tiene desperdicio. Y me gustaría ahora que sobre esto también empecéis a opinar vosotros, porque siempre me gusta que estas cosas sean participativas. Por ejemplo, estábamos hablando, cuando se habla de violencia de género, el 70% de los adolescentes piensa que la violencia de género es la violencia de un género contra otro. Es decir, de lo que ellos entienden como género, de un sexo contra otro, de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres. No discriminan que la violencia de género es algo específico, es una denominación que se ha establecido para la defensa de las mujeres y para establecer cuáles son las categorías de los malos tratos. Hay muchos adolescentes todavía que siguen culpando a los trastornos mentales de todas estas actitudes, en lugar de a la educación. Y, por ejemplo, un 61% de los chicos piensan que apoderarse de la contraseña o de alguna aplicación de red, de los teléfonos móviles, de sus chicas, piensan que es violencia de género, un 61%, pero hay un 39% que piensan que no lo es. Vamos con la prostitución, otro tanto. Cerca de un 50% de los chavales jóvenes, tanto chicos como chicas, piensan que la prostitución no es violencia de género. Ese es otro factor importante. Y que hacer chistes sexistas y denostar a las mujeres a través de las burlas tampoco es violencia de género. Esto lo piensan el 64% de los jóvenes. Os leo alguna de las frases del estudio. Es inevitable sufrir por amor. Otra frase, sacrificaría cualquier cosa por amor. Otra frase, es posible cambiar el comportamiento de alguien de quien nos enamoramos. Otra frase, los celos son una prueba de amor. Otra frase, es normal alejarse de amigos y amigas cuando se comienza una relación de pareja. Otra frase, a las chicas les gustan los malotes. Otra frase, dar un golpe mientras se discute es normal. Otra frase, si no tiene nada que esconder, no entiendo por qué no quiere enseñarme sus conversaciones de WhatsApp. Así podríamos seguir hasta la intemerata, pero yo voy a pedir por favor un poquito de participación porque sí me interesa que este 25 de noviembre sea reflexivo, que esta charla sea también una charla entre todos, que vayamos construyendo un poco determinadas inquietudes, que lancemos inquietudes que podamos palpar y resolver entre todos. Fanny. Gracias, Juana. Tengo apuntada primero a Olga y después a Mónica Melle para intervenir. Así que, Olga.
Muchas gracias, Juana. Ha sido muy interesante el estudio que nos has presentado y también y me voy a referir a él. Por ejemplo, la prostitución. Yo creo que este país, en España, la prostitución nunca nos la hemos tomado en serio. O sea, la tenemos ahí, pero no. Mientras que hay países que más o menos han cambiado, como puede ser Holanda, que era un país muy permisivo, pero Holanda ahora, por ejemplo, ha puesto reglas y en Europa se están empezando a poner reglas, en España no. O sea, que un niño vaya de putas, y eso es lo terrible. Las últimas encuestas que he leído es que los chicos jóvenes, muy jóvenes, de 20 años, van de prostitutas, cosa que a mí me resulta increíble. O sea, comprar una relación sexual. Y eso se está haciendo. Eso se tiene que deber a algo. A una insatisfacción o a que a una puta se le pueda hacer lo que no le puedes hacer a tu novia. Que es lo que se puede resumir así. Y luego lo de las chicas jóvenes. No es solamente las herencias culturales. Yo vivo en Chamberí, como tú bien sabes. Yo oigo conversaciones entre chicas, de chicas españolas, de buenas familias, que son horrorizantes, de lo que piensan que es el amor y de lo que el novio las puede o no las puede hacer. Cuanto más celos, más me quiere. O sea, es cuestión de educación. La educación en los colegios es una porquería sexualmente. No se ha educado a los chicos. No se ha educado en nada. Ni se les ha enseñado a respetar al diferente. Ni se les ha enseñado a respetar a la persona que tiene unas tendencias homosexuales o lésbicas. No se les ha enseñado a respetar nada. Y como no sale en la educación y en las casas no se habla porque los padres vienen muy cansados de trabajar y no van a entrar en ese rollo, pues aquí estamos. Ya está la pregunta. Gracias, Olga. Sí. Te contesto, Olga, un poco. Estás hablando de lo de la prostitución. Sí. Lo triste no es que los chavales vayan de putas, sino que muy habitualmente se los llevan los padres. Eso es lo triste, porque el padre quiere que su niño se le haga un hombre. Sigue todavía esa costumbre, los puteros. Es cierto que hay un problema con la sexualidad en este país. Durante bastante tiempo, yo una vez hice un reportaje sobre la educación sexual que había en las escuelas y me quedé un poco perpleja cuando una de las señoras del colegio decía, bueno, es que hemos venido aquí a dar las clases de educación sexual a este colegio y nos han dicho que sí, que demos la clase, pero que no podemos decir la palabra pene ni la palabra vagina. Pero bueno, no me lo puedo creer. Esas represiones. En general, hay un libro que habla muy bien de todo esto, dice ¿Cómo superé mi adicción al sexo?, que es para los adolescentes. Nos muestra muy bien el nivel de represión que hay en España. Hay unas inhibiciones tremendas. Yo creo que hemos perdido, al mismo tiempo que hemos perdido en valores progresistas en la sociedad, hemos perdido en libertades. Y las libertades van de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Está claro que si hay una represión en el ambiente, esa represión acaba tocándonos también a nosotros. No estamos liberados. Yo pienso que las generaciones de hace unos años vivían el sexo con más libertad, lo vivían con mucha más naturalidad. Hoy en día las series de televisión que se ven, las que están de libre acceso para todos los chavales, te muestran unos modelos de mujer que son, perdonadme, absolutamente prostitutas. Es que van con unos tacones, vuelve otra vez ese fetichismo. Ves a las chavalas por ahí, hoy iba en el metro y venía del Senado y me estaba quedando asombrada. Había una chavala muy jovencita con unas medias de cristal y con diamantitos encima de las perlas. Yo decía, cuando las lave, la primera vez que lave, esta chavala se queda sin las medias, ¿no? Me refiero a esto quizá en un tono un poco festivo, porque estamos en una charla distendida, pero es que es la realidad de lo que hay. Yo veo que vamos para atrás. Las mujeres de determinada edad han luchado mucho, las que nos antecedieron lucharon muchísimo por conseguir un marco legal para nosotras y por conseguir unas libertades, y nosotras ya luego nos partimos la cara por conseguir esa libertad para nosotras, por tomar la calle. Y bueno, pues es tremendo porque vemos que no la tomamos, que las violaciones en grupo a chavalas a las que graban y luego lo cuelgan en internet, eso es el pan nuestro de cada día. Es que está ocurriendo con tanta frecuencia
Y yo creo que está ocurriendo mucho más de lo que se cuenta, porque a veces por vergüenza o por lo que sea no te metes en ese lío. Pero es triste que eso siga ocurriendo y lo siguen haciendo chavales muy jóvenes y eso es muy preocupante. Y bueno, pues mientras eso no cambie, ideológicamente es tremendo. Y la llave justamente la tiene una educación progresista y una educación en valores. Recuerdo cuando el presidente Zapatero quiso poner en las escuelas la educación en valores, que era la educación también para la ciudadanía, como la derecha más acérrima puso el grito en el cielo y tiraron aquel proyecto. Y yo pienso que eso es absolutamente necesario. El problema es que como la educación está transferida y aquí tenemos educación del Partido Popular, vamos cada vez más para atrás. Gracias, Juana. Mónica Melle. Hola, bueno, no he estado toda la charla, la verdad es que lo que he escuchado pues me ha encantado, enhorabuena, la verdad. Bueno, yo ayer me quedé con muchas ganas también de intervenir, ¿no? Porque, bueno, yo veo que efectivamente el machismo no está acabado, ¿no? Sí es verdad que está un poco agotado, pero no está acabado y es una falacia cuando, bueno, pues se presenta como que ya no hay machismo, ¿no? Y además, bueno, el machismo, pues el instrumento que utiliza es precisamente la violencia de género porque no deja de ser un poder que se quiere ejercer sobre otra persona y ese poder pues deriva en comportamientos de violencia de género. Y mi pregunta va en la línea de los jóvenes precisamente, porque yo ayer me quedé con las ganas porque yo es verdad que he visto pues movimiento de chicas jóvenes cuando bueno, pues hubo la violación en Manada y bueno, pues sí que es verdad que salieron a la calle, ¿no? Y eso pues a una le hace pues sentir bastante orgullo de que la lucha, bueno, pues está tomándose por las jóvenes, pero por otra parte sí que estoy viendo ese otro tipo de comportamientos que derivan además en partidos políticos como Vox, ¿no? Bueno, pues que realmente admiten ese comportamiento machista de, bueno, pues entender que determinados comportamientos... Mónica, pues, perdona que te corte. Recuerda que son 2 minutos, te queda uno. sí. O sea, que realmente ese comportamiento pues, es algo que va innato al amor y que, bueno, pues los celos y que entonces hay que entender esa posesión y que deriva en violencia de género, que es el instrumento que utiliza el machismo para ese control que se ejerce sobre la mujer. Entonces, esto he visto que las chicas jóvenes, y chicas jóvenes, como decía muy bien Olga, pues chicas del barrio de Chamberí, yo veo efectivamente que ven bien, que les miren el móvil, ven bien determinado tipo de comportamientos y veo ahí un retroceso. Y de hecho es que realmente Vox en la gente joven tiene un calado muy importante. Entonces, claro, efectivamente yo esto veo, no sé cómo, me gustaría conocer tu opinión porque yo veo como las dos corrientes, ¿no? Veo chicas que sí que es verdad que bueno, están en frente y en contra de comportamientos machistas, pero por otro lado veo también muchas chicas, y no son solo las inmigrantes, que realmente Mónica, te quedan aceptan 5 esto. segundos. Y yo quería conocer un poco tu opinión, ya has hablado de la educación para la ciudadanía, pero bueno, ver cuál es tu opinión respecto a esto, si tú lo ves así o cómo lo ves. Gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica, por tu interesante pregunta. Pues mira, resumiendo un poco y para centrar el tema, me estás hablando de que ves un comportamiento y otro. Lamentablemente seguimos con las dos Españas. Entonces, una España es la España progresista, la España de la gente concienciada, la España de las hijas y de las nietas de la gente que les ha dado una educación en unos valores y que les ha inculcado una serie de posicionamientos, y la otra es la de la gente que le ha inculcado los posicionamientos contrarios, que es tremendo. Yo recuerdo, estás hablando de las reacciones que hubo cuando ocurrió lo de la Manada, y yo lo recuerdo también porque aquel día salía de las Cortes, no sé qué pasó, y pasé por la carrera de San Jerónimo y de repente venía una manifestación que daba miedo. O sea, a mí no me dio miedo porque les apoyaba, pero es verdad, venían chicas y chicos muy jóvenes, todos allí gritando, habían tomado la calle, les daba igual, iban caminando y los coches se tenían que parar. Y denunciaban precisamente esto, cuando fue el día que sucedió lo de la sentencia de la Manada, la primera sentencia, cuando exculparon a la mayoría de ellos y se echaron a la calle de forma voluntaria. Se organizaron varias manifestaciones como muy a través de la red, así muy momentáneas,
y quedaron todos, se agruparon, fueron sumándose más personas y por la calle se sumaban todavía más. Y fue muy emocionante comprobar bueno, que las chavalas defendían sus derechos y los chavales jóvenes las apoyaban con tanto vigor y con tantas ganas y con tanta firmeza, sabiendo que era lo que tenían que defender. Yo recuerdo también el movimiento mundial que se montó. Yo he visto en la Puerta del Sol, pero es que lo he visto en México, lo recordaréis, nosotras que estamos en las redes de mujeres, aquella canción que salía de no importa dónde yo estaba, ni con quién venía, ni dónde iba. Era una canción, era un grito de guerra que se organizó tanto en Ciudad de México como en Argentina, en todas las ciudades del mundo. La misma letra que compusieron unas chavalas se hizo viral, se viralizó y todas las chicas salían y la cantaban. Yo lo he presenciado bueno, a través de los medios de comunicación en todas las ciudades, pero en la Puerta del Sol, un día que iba a comprar, aparecieron un grupo de chicas que espontáneamente estaban ahí lanzando esta canción y reivindicándose. Y era impresionante ver la fuerza y sobre todo la convicción con la que lo pedían. Y bueno, en ese sentido, pues volvemos a lo mismo. Mi opinión es que esas dos Españas tendrían... Hoy estaba hablando con nuestro compañero Manuel Escarda, que es el portavoz del Partido Socialista en el Senado, el portavoz de Cultura, y es un hombre con una lucidez, y hablábamos los dos de lo mismo, con esta preocupación, y decía, bueno, es que hay que tener en cuenta que Hitler estuvo en Alemania X años, poco más de una década. En otros sitios las dictaduras fueron tanto tiempo, pero en España fueron 40 años, y eso pesa mucho, y yo digo 40 años de dictadura y la resaca que nos está viniendo, porque los que no hemos nacido o los que hemos nacido ya muy casi con la democracia, yo sigo viendo lo mismo. Cuando yo era adolescente que estudiaba en el instituto, siempre venían los de Fuerza Nueva a pegarnos a nosotros que éramos de Vallecas y a tomar la calle porque la calle era suya y aquello era tremendo y lo sigues viendo. Cada vez con diferente forma, ya no van al Valle de los Caídos, pero sí salen con globos y te toman la ciudad como el domingo en contra de la ley de educación. Cada vez que se intenta hacer algo progresista, ellos intentan echar el ancla para que eso no se eleve. Y creo que la única vía es la educación. Continuar educando a la gente y, bueno, y por nuestra parte, los que somos progresistas y tenemos unos valores, seguir insistiendo. Y nada más te puedo decir, nada más y nada menos, que me he enrollado muchísimo. Antonia. Buenas, hola. Yo hacer no sé si es una pregunta o un pequeño comentario. Yo veo muy ligado lo que es la prostitución con el mundo de la pornografía. Veo que los jóvenes de hoy consumen mucha pornografía, por eso consumen prostitución, porque creo que es la forma que ellos tienen de hacerle a una persona lo que ellos ven o lo que ellos consumen, lo que ellos consumen. Puede ser así o no. Es verdad que pienso que es así, ¿no? Que los jóvenes, como no lo pueden hacer con su pareja, pues entonces al consumir esa pornografía, consumen prostitución para intentar hacer lo que supuestamente se hace en las películas porno, que es algo súper imposible, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Sí, efectivamente hay una relación estrechísima entre la pornografía y la prostitución y los modelos cognitivos respecto al sexo que tienen los chavales jóvenes. Ellos ven eso, lo ven reproducido, ves las revistas de moda y a pesar de las continuas campañas que se han hecho en contra de esa mujer de 40 kilos, sigue primando ese modelo. De vez en cuando puede haber una acción en la que se reivindiquen las curvas de las mujeres o las mujeres que no son tan perfectas, que no son tan de tebeo, que no son tan de lámina, como algo carnal dentro, pero son anécdotas. Un día a todos de repente les da por hacerlo, pero se queda ahí. Y el problema es que el resto de los días, los 364 días restantes del año,
los que no son esa fecha conmemorativa, estamos viendo que la moda, que las revistas, que la televisión, que el cine y que todos los medios de comunicación continúan vendiendo ese modelo de mujer absolutamente fetichista. Los hombres consumen eso, crecen en esos modelos y no saben ver otra cosa. Y el problema no es que ellos no vean otra cosa, sino que las propias mujeres intentan cambiar sus propios comportamientos para encajar en ese modelo de mujer. Es tremendo, el sexo no se entiende hoy en día, sobre todo en los chavales, no se entiende un sexo de amor, de enamoramiento, de caricias, de otro tipo de relación. Para ellos el sexo directamente es el porno. Son relaciones pornográficas, que es lo que ven en la tele. Lo que ven en la tele, de repente aquí te pillo, aquí te mato y se acabó la faena, en medio de donde sea. Y esa es una deformación. ¿Cómo luchar contra eso? Lo de la telebasura también es otro camino, ¿eh? ¿Cómo hemos sido...? Yo siempre hablo de la berlusconización de la televisión española, porque fue Berlusconi quien empezó en Italia con estos modelos nefastos de televisión. La televisión que antes teníamos, que era más educativa, era televisión de debate. Los programas que se hacían antes, recordad la clave de Balbín, recordad los debates que se hacían en torno a determinadas películas, determinados debates serios. Cómo eso ahora se está convirtiendo todo en un circo en el que todo vale, es también lo que está produciendo que estos nefastos modelos continúen arraigados en la sociedad y cada vez más fuertes, lamentablemente. Muy acertada tu reflexión, Antonia. Rubén. Hola Juana, buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención y por las reflexiones que han hecho. Me han gustado mucho, sobre todo esta que has mencionado sobre la invisibilización de las mujeres, no solo en todo el ámbito de la cultura, sino también en la historia en general, ¿no? Como filólogo lo he visto en los años en los que he estado en el grado, en el que prácticamente en la literatura no mencionábamos a ninguna mujer de la historia de la literatura inglesa, con tan grandes referentes que tenemos. Yo mi pregunta iba relacionada, quería hacerte una pregunta sobre el tema de las novelas y de este amor romántico que se vende en la literatura juvenil, que yo creo que también puede ser un poco, pues, puede perjudicar, ¿no? Y puede hacer que las nuevas generaciones tengan este tipo de amor romántico que no existe y que es tan absolutamente catastrófico y machista. En este sentido sí que es verdad que hemos visto nuevas corrientes, estas que se llaman nuevas masculinidades, ¿no? Que ayudan a acabar con ese mito del amor romántico y a empezar a ver el amor a través de otras vías. Mi pregunta iba encaminada hacia eso, ¿no? ¿Crees que desmitificar este amor romántico a través de las nuevas masculinidades puede ayudar también a que esa literatura juvenil que leen las nuevas generaciones pues empiece a ser un poco más igualitaria? Gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. Sí, efectivamente hay que desmontar esas falsas creencias, esos mitos que no conducen a nada. Y de hecho ha habido muchísimos intentos. Recuerdo la primera editorial que lo hizo, que era una italiana de la parte de la Bambina, era a favor de las niñas, de Adela Turín. No sé si recordáis esa editorial vosotros. Fue una editorial, una línea de colecciones pioneras en la que esta mujer intentaba volver a contar los cuentos de toda la vida. Era a favor de las niñas y se pueden encontrar los cuentos típicos de La Cenicienta y otros vueltos a contar desde el punto de vista de otros modelos femeninos. El problema es que ese impulso que yo veía en Adela Turín y el impulso feminista de conseguir una nueva literatura que estableciera unos modelos diferentes, ahora lo veo parado, veo que eso va para atrás, veo que cada vez se imponen más, pones la televisión y las películas de los vampiros, las películas de las competiciones, las películas de los superhéroes, que además de volver a machacar sobre los valores de la agresividad y de la fuerza como método para alcanzar el triunfo y el éxito,
es que no salen de ahí. Y lamentablemente eso es lo que ven los chavales. Había un libro bastante interesante en este sentido que se hizo en los años 70, que era de una norteamericana, Las mujeres que aman demasiado, y hablaba justamente de cómo estos modelos acababan deformando la mente de las mujeres, porque en esos viejos modelos caducos siempre se nos exige el sacrificio. El sacrificio está visto como una prueba de amor. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Lamentablemente, yo cada vez veo menos pensamiento en la literatura, cada vez veo menos contenidos. A los chavales les cuesta mucho incluso comprender cualquier oración un poco compleja. Están acostumbrados, hay estudios que están demostrando científicamente cómo las nuevas tecnologías están cambiando la cognición de las personas. Hay una serie de neurotransmisores que tenemos en el cerebro y que si no los utilizas se atrofian a favor de otro tipo de neurotransmisores. La rapidez que requieren las nuevas tecnologías, el entrar en Internet y saltar de una noticia a otra, la rapidez de las telecomunicaciones por WhatsApp a la que están acostumbrados ellos, les está impidiendo la concentración. Está demostrado, se han hecho ya varios estudios en ese sentido. Les dificulta muchísimo la concentración, les dificulta la reflexión y les dificulta comprender las oraciones complejas. Simplemente sujeto, verbo y predicado. Yo lo veo cada vez más en la literatura. La literatura, incluso mucha literatura premiada y literatura de gran venta en España y en el resto del mundo, es literatura que yo me eduqué con Miguel Delibes. Me eduqué con un tipo de literatura que era muy elaborada. Y en aquella época esto de ahora se consideraría literatura basura. Y sin embargo es lo que predomina ahora. Y en medio de ese panorama, perdonad el pesimismo, porque nosotros estamos aquí para luchar, pero yo es lo que veo ahora, que cada vez predomina más eso. Y es cierto, Rubén, hay que plantarse y utilizar todos los canales, sobre todo la cultura, que es de la que beben los chavales, para enseñarles otras pautas de conducta. Pero yo no veo, pienso que el excesivo mercantilismo en el que ha entrado la cultura, que se ha convertido en otro objeto de consumo. Antes la cultura era algo que te conducía a la reflexión, algo para engrandecerte. Sin embargo, ahora es otro bien de consumo más. La gente consume mucha cultura porque está de moda, porque hay que ir al cine, porque hay que ser snob y leer. Pues eso va contra esa tarea de la que tú hablas y que es tan necesaria. Pura. A ver, Pura, tienes el micrófono apagado y yo no te lo puedo reactivar, te lo tienes que reactivar tú, a ver si puedes. Bueno, pues mientras resolvemos lo de Pura, Ramón. Hola, buenas tardes. Juana, muchas gracias por tu intervención. Lo de los 2 minutos es una cosa durísima, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Una pregunta y una reflexión. La pregunta es evidente que hay mujeres de una cultura y mujeres de otra cultura. No es lo mismo la cultura africana que la cultura europea. No es lo mismo ser presidenta del Banco de Santander que estar en un ERTE. No es lo mismo tener formación profesional a no tenerla. Quiero decir, ¿qué elementos perduran más allá de estas enormes y profundas diferencias culturales, económicas, de desigualdad? ¿Qué elementos perduran en esa condición de mujer más allá de esas condiciones que rodean a la mujer? Esa sería la pregunta. Y la reflexión es, el lenguaje es muy importante. El lenguaje que utilizamos entre bromas y tonterías es un lenguaje
que debemos de aprender a modificar en beneficio del respeto a la mujer. Y, digamos, a estas alturas de la vida, sí que me he dado cuenta 20 segundos, Ramón. 20 segundos. Que se puede aprender a amar de otra manera, sin pertenencia, sin posesión, sin propiedad, sin relaciones sadomasoquistas. Aprender a amar y aprender la sexualidad son tareas fundamentales en nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Ramón. Está ya Pura, si te parece, te pregunta Pura y seguimos. Pura. Pero bueno, contesto primero a Ramón, ¿vale? Ah, vale, yo era porque contestas a los dos puntos, vale. A Ramón y voy contigo, Pura. Ramón, muchas gracias por tu intervención. Estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que quitarnos inhibiciones de encima y que tenemos que volver a aprender a amar, muchos tenemos que volver a aprender a amar. Bueno, me preguntabas un poco que cuáles son las características fundamentales que sobreviven como una especie de vaso comunicante entre las diferentes mujeres de las diferentes clases sociales y de las diferentes culturas étnicas. Y mira, yo creo, y por mi experiencia además te lo digo, yo he viajado muchísimo como periodista a todos los niveles y me he preocupado de ir mucho a África. Siempre que intentaba planificar algún viaje, intentaba ir a culturas muy diferentes a la mía, hablar con las mujeres del desierto. Yo he hecho reportajes de las feministas argelinas, he estado en Chiapas con las mujeres. Siempre me han interesado mucho las culturas diferentes a la mía porque son las que más te enseñan. Y yo veo siempre un denominador común, que la mujer tiene que demostrar, y es un tópico, lo siento, pero es que es así y continúa sobreviviendo, tiene que demostrar todavía que vale y que es apta para las cosas. En cualquier sitio, en cualquier medio. La presidenta del Banco de Santander, me da igual. He conocido también a muy altas ejecutivas y a muchas, y siempre tienes que seguir demostrando. Seas catedrática de universidad, seas lo que sea. Al hombre se le sigue dando por sentado. Todavía hay mucho pensamiento machista y es tremendo, pero es que es así. Y lo ves, y van pasando los años y yo veo que eso no cambia, que yo tengo que seguir demostrando y que porcentualmente muchos hombres esperan hasta que no has demostrado eso, no te toman en serio. Y es así. Gracias, pero bueno. Pura. Vale, perdonadme, pero me he tenido que ir un momentito. Nada. Bueno, muchas gracias, Juana. Me está encantando la intervención, además de todo. Todas las hay preguntas muy interesantes y todo está muy bien, pero no me entretengo más, voy a lo que vamos. Yo pienso, o sea, además es que llevo como 15 años o 20 que cada vez que vamos a una reunión de estas, pienso que vamos retrocediendo y que cada vez retrocedemos más. Por ejemplo, las mujeres que tienen desde 35 años para arriba siempre tienen que seguir demostrando y siempre tienes que seguir luchando, pero han conseguido unas cosas por las que luchan y tienen. Pero yo ahora, cuando salimos a una manifestación y vemos tanta juventud y digo, pues qué alegría cómo se defienden y cómo lo que tú decías de la manifestación de cuando las violaciones, pero que luego después yo no sé si en realidad en las relaciones con sus compañeros se comportan igual de bien que lo que estás viendo. Pero si no, a mí lo que me da es como un poco vergüenza de ver las chicas que es que consienten todo. Cuando ellas, pues lo que estabas diciendo de lo que tú has visto en los institutos, es que es un retroceso que mis hijas esos no lo permitían. Entonces ahora lo que estás viendo, lo que vienen ahora, y además yo veo que es que cada vez retrocedemos más y pienso que la educación pues sí es importantísima en la escuela y educación para la ciudadanía me parece que ha sido un error retirarlo, pero luego después yo creo que en las casas también hace mucha falta. Mucho en la escuela, pero yo creo que las familias y en las casas también hace falta. No sé, lo que es que no sé si los chavales ahora ya no se dejan educar porque su educación en ese estilo la encuentran en los medios tecnológicos y en la pornografía que ven, lo que estábamos hablando siempre de la pornografía. 20 segundos, Pura. Bueno, ya he terminado con esto porque más o menos todos ya es lo mismo, es eso.
Vale. Gracias, Pura. Fíjate, estabas comentando ahí que piensas que se retrocede y estás hablando de los chavales que crecen un poco a la león sin una orientación. Yo creo que otra de las características de nuestro tiempo es la falta de tiempo, perdón por la redundancia. La sociedad de nuestros días se caracteriza por la falta de tiempo. Hay que trabajar muchísimo, trabaja el padre, trabaja la madre, tienes que tener 2 o 3 empleos porque los alquileres son caros, las hipotecas son caras, todo es muy caro y la gente tiene muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y hay muchos padres que se toman su tarea en serio, pero hay otros que no saben, a nadie le dan un carnet de padre. Hay escuelas de padres, y yo mandaría a muchos padres a esas escuelas de padres, porque es tremenda la tarea tan nefasta que ves que hacen con los niños. Es un problema estructural. Yo creo que también, por otro lado, ha cambiado un poco el concepto de los maestros. Yo recuerdo siempre a Esperanza Aguirre diciendo que los maestros eran vagos. ¿No recordáis vosotros esas? Cuando les aumentó la carga lectiva, los maestros trabajaban 40 horas y daban una serie de horas de clase, porque el resto había que ocuparlas en preparar esas clases, que es muy necesario. Tienes que dedicar muchas horas a preparar bien esa clase, exámenes, reuniones, tutorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos extendieron la idea de que los maestros eran vagos y se les aumentó, de hecho, la carga docente, que eso ha acabado de crear una gran disensión dentro de la escuela pública. Es tremendo el sistema, como está en estos momentos de alterado y de abarrotado. Y bueno, pues en medio de esa falta de tiempo y de ese sistema educativo que ha sido atacado de manera continua precisamente para privatizarlo, ya sabemos que es la estrategia de siempre, quieres cargarte algo, pues tú lo denostas, lo criticas durante mucho tiempo y la gente comienza a sentir una falta de apreciación por ese servicio público y luego ya solo tienes que acabar de privatizarlo sin ningún tipo de resistencia. Son estrategias para la manipulación que funcionan mucho en las sociedades. Empezaron a quitar la filosofía de las escuelas, empezaron a quitar el pensamiento, empezó a bajar el nivel de reflexión de las personas y eso es algo, la volatilidad de nuestro tiempo y la falta de capacidad de penetración en la realidad está ahí. Todos vamos muy deprisa y todo se consume, todo se quiere volátil y rápido. Yo siempre en la tarea que tengo como docente incido mucho en que mis alumnos reflexionen, en que desarrollen su espíritu crítico para que no se dejen engañar y que siempre se pregunten por qué, para qué y para quién, sobre todo. Quién les está manejando, quién les está intentando manejar. Si eso lo hiciera todo el mundo, pues yo creo que pondríamos un granito de arena, pero es un problema general de la sociedad. Y respecto a lo que estabas comentando ya, que retrocedemos en tema feminista, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Justamente ahora estoy con unas compañeras de la universidad, sobre todo en España estamos retrocediendo, hablando del fenómeno del Me Too, que en Estados Unidos consiguió grandes logros, que las mujeres consiguieran en Estados Unidos que no tengan que acostarse con los jefes para poder promocionarse en un trabajo, que pudieran denunciarlo y que esa gente haya sido castigada y que haya sido señalada además por la sociedad cuando durante tanto tiempo se comportaron como señores feudales, ha sido un gran logro. Aquí en España se habló de Plácido Domingo, él hizo una serie de declaraciones, pero no ha tenido repercusión el Me Too. Y yo sé, porque yo soy mujer en este mundo, que las mujeres hemos sufrido muchísimos acosos en los trabajos y muchísimas presiones, pero todavía queda miedo a denunciar eso. ¿Por qué? Porque la mujer dentro de la sociedad española es consciente de que estructuralmente es muy débil, tiene muy poco peso y el denunciar eso no conseguiría cambiar nada, no conseguiría cambiar esa estructura. Lo que haría sería perjudicar a las pocas mujeres que se atrevieran a denunciarlo. Y eso es terrible y está ahí. Y nos está saliendo en la investigación que estamos haciendo. Y es un fenómeno que te pone los pelos de punta, pero está ahí, tristemente. Gracias, Puri, por tu intervención. Gracias, Juana. Nos queda Manuel y terminamos ya. Manuel, cuando quieras.
creo que se está haciendo una gran labor sacando a relucir todas aquellas mujeres que han hecho algo en la historia, todas aquellas que se han tenido que disfrazar de hombres para desarrollar su trabajo o su forma de ser, todas aquellas que han escrito, pero su nombre no salía, salía el de sus maridos o el de sus hijos. Y creo que en esta labor hay que seguir haciéndolo para revalorizar el valor de la mujer. Por otro lado, me gustaría hablar sobre el machismo femenino. Durante la dictadura, sobre todo, la educación a los hijos estaba basado en la mujer, que es la que se quedaba en casa. Y sobre todo valoraba todo lo que hacían los hijos, pero minusvaloraban lo que hacían las hijas. Y eso, de alguna forma, ha influido en la sociedad en que estamos. Y también creo que en gran parte la Iglesia ha contribuido 30 segundos, Manuel. Mucho al tema de la prostitución, porque decían que solamente había que hacer el acto sexual cuando fueran a tener hijos. Yo recuerdo en mi pueblo que las mujeres entraban en la iglesia a misa y los hombres se quedaban fuera. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel, por tu intervención. Yo voy a intentar también reflexionar en tu compañía. Estabas hablando de las mujeres que lamentablemente, como el caso de María Martínez Sierra, María Lejárraga, no podían firmar las obras, sino que escribían las obras y se las firmaba su marido. Afortunadamente eso ya no sucede. Es un paso que hemos dado dentro de este mare magnum en el que todavía vivimos. Es algo que ya se va consiguiendo reivindicar, la propiedad de una mujer de sus propios actos y de sus propias palabras. Estás hablando de la mujer machista y me viene a la cabeza la Celestina. Yo, lo mismo que Rubén, tengo también doble formación filológica, y cuando el padre de Melibea le dice a su esposa: es hora de que casemos a nuestra hija, vamos a preguntarle quién le gusta o cuál es su opinión, la madre le dice: no tienes que preguntarle nada, tú decide con quién quieres casarla, porque yo sé cómo he educado a mi hija y ella va a acatar nuestra voluntad. Eso es un prototipo y un ejemplo que está ahí, pero es que la mujer no era el verdugo, era la víctima, porque la mujer que hacía eso también era a su vez el producto de una educación, y se le había enseñado que ella tenía que ser la represora de las mujeres, y ella ejercía ese papel en esa cadena de mando que le asignaba la sociedad. La mujer no ha sido nunca un verdugo, ha sido una víctima más. Ella ha sufrido la represión de sus madres y de sus padres, y a su vez hace lo que ha visto que se hace. Es así, y afortunadamente eso ya ha conseguido romperse ese eslabón en muchísimos casos. Y luego, a mí no me gustaría, porque es verdad que esta tarde nos estamos quedando un poco pesimistas, sigue habiendo muchísimas mujeres muertas. Las de las últimas cifras completas que tenemos son las del 2019, que son 55 mujeres. En este año todavía quedan lamentablemente días, y seguro que van a pasar más hechos lamentables que todos vamos a tener que denunciar y llorar. Pero yo quiero quedarme también con lo bueno que se está haciendo. ¿Cómo vamos avanzando? Por ejemplo, por primera vez, desde que un delegado del gobierno, como ha sido José Manuel Franco, cuando tomó el poder, cuando recibió su cargo, lo primero que dijo fue que iba a tomarse muy en serio y que iba a poner todos los medios a su alcance para luchar contra la violencia de género. Eso no lo había hecho ni dicho nunca ningún delegado del gobierno desde que yo tengo uso de razón.
Y eso es muy notorio, el cómo vamos avanzando. También el hecho de que haya un Ministerio de Igualdad, que por supuesto estuvo auspiciado e inaugurado por un gobierno socialista. Todos esos logros son con los que tenemos que quedarnos. Es cierto que la sociedad culturalmente vive un mal momento porque, bueno, a la sociedad de consumo le interesa que todo sea consumo. Y eso va en contra del pensamiento, de la reflexión y de la profundización en los valores. Pero al mismo tiempo, cada vez somos más los que estamos convencidos de que el feminismo es la única salida, y la educación y el resolver los conflictos a través de la vía del diálogo y no a través de la violencia. Y bueno, pues vamos haciendo este camino que vamos haciendo al andar todos. Y yo muy orgullosa de que en ese camino que vamos haciendo todos haya compañeros como los que estáis aquí esta tarde, compañeros y compañeras como todos los que estáis aquí esta tarde. ¿Y el papel de la Iglesia? Uf, el papel de la Iglesia. Hace poco tuve justamente un debate con mis alumnos sobre el tema de la Iglesia pederasta en Estados Unidos. Les hice ver la película Spotlight, que es una película de Michael McCarthy, que es sobre la gesta que llevó a cabo el Boston Globe, el periódico Boston Globe, cuando sacó adelante todos los casos de pederastia en una ciudad como Boston, católica por excelencia y con un gran poder estructural absolutamente. Yo creo que Boston, después del Vaticano, es una de las ciudades más católicas del mundo. Y hablábamos sobre cómo los periodistas valientemente y a pesar de las presiones que recibieron fueron sacando adelante esas investigaciones de que los sacerdotes durante décadas y décadas habían abusado de los niños, fundamentalmente de los niños pobres y desestructurados, niños hasta de 3 años, pero normalmente de entre 11 y 14 años, a los que sometieron a todo tipo de humillaciones y penetraciones anales, violaciones de todo tipo. Y bueno, pues comentábamos justamente que en todos los países, porque incluso en Italia se ha destapado el tema de los curas pederastas, y sin embargo en España no. En España, con mucho trabajo, hace unos años conseguimos sacar a la luz que la Iglesia había estado vendiendo niños, que había estado arrebatando a niños de madres que consideraban no aptas, porque eran rojas o porque eran madres solteras o porque no veían que estuviese muy claro el origen de esa pareja, porque no tenía a su marido al lado. Habían estado desapareciendo un montón de niños, los estuvieron vendiendo a familias ricas, familias absolutamente de la dictadura, para que realizaran una asimilación cultural con ellos, igual que se hizo con los niños de las abuelas de la Plaza de Mayo y de las Madres de Mayo. Robaron a esos niños y eso costó mucho trabajo sacarlo a la luz y fue un gran escándalo y se quedó ahí. Pero sin embargo lo de la pederastia no hemos conseguido sacarlo. Creo que la Iglesia tiene un excesivo poder. Se está manifestando en las críticas a la ley de educación, cómo se están recibiendo. El domingo no se podía circular por la calle, no se podía transitar, porque era todo una manifestación de coches, además orgullosos, y han tomado el color naranja, cosa que me llama bastante la atención, porque ahora ya se va a confundir entre el color de Ciudadanos, el color que han tomado ellos. Ya no sabemos muy bien cuál es la amalgama, pero eso lo sabemos todos. Es terrible el poder que tiene la Iglesia en este país, terrible, porque además ejerció de uno de los sostenes fundamentales de la dictadura. Pero es que antes de eso ejerció de otro de los sostenes fundamentales de los reyes más dictatoriales. Antes de la República era el sostén de toda la casta y de toda la burguesía y todo el establishment, y el sostén de todos los viejos valores, y siempre ha sido el sostén de todo lo caduco y de todo lo arcaico. Y a pesar de que España legalmente es un país aconfesional y laico, es tremendo. Es muy fácil opinar cuando no se está en el gobierno, cuando se está en la calle. Hay gente que ya está diciendo que hay que denunciar el concordato con la Santa Sede. Yo no quiero empezar a opinar de esos temas porque bastantes problemas tenemos
en este momento para sacar adelante al país de la crisis y vemos que cada vez que se da un paso hacia adelante, medio país se echa encima y medio país empieza a protestar y empieza a aullar y a torpedearlo todo. Es muy complicado, pero sí, coincido contigo en que el momento en el que la Iglesia pierda poder en este país, las cosas van a cambiar mucho, pero vamos, tangencialmente. Muchas gracias, Juana. Nos ha encantado toda esta charla de debate y creo que la debemos volver a hacer. Y luego yo te voy a hacer una propuesta hoy. Tenemos televisión española en teoría. ¿No se podrían hacer, no sé, unos programas culturales donde se empezara a hablar de las mujeres, sobre todo todas, desde la ciudad de las mujeres, por ejemplo, que supieran que en el siglo XV ya hubo mujeres que luchaban por sus derechos? Hay cosas que la gente ignora, que estos niños y estas chicas jóvenes ignoran completamente. Y la mujer cazadora que tú has puesto es interesantísimo, porque tanto en los íberos, en los celtas, los teutones, que sus mujeres decían, oye, que estoy perdiendo la batalla, y cogían a la mujer, se ponían la armadura y se marchaban con los reyes normandos. Pues yo te ayudo, tío, y hacemos la batalla entre los dos. Todas estas cosas la gente no las sabe. Es terrible. Y en este país menos, porque ya sabes cómo ha sido la Iglesia, no podía consentirnos que nos pusiéramos la armadura. Entonces yo creo que sí debíamos ir planteando a través de cultura del PSOE al gobierno que en televisión española empezar a ver, no te digo todos los días, pero 1 hora semanal, algo, que la gente empezara a volver a tener un programa culto, porque no hay programas cultos en televisión. Nosotros no tenemos una BBC. Y nada más, y muchas gracias. Pues Sí. muchas gracias a las dos. Ayer empezábamos la charla con Laura recordando que la lucha por la igualdad es un camino por el que antes han transitado muchas compañeras y que gracias a su trabajo, mujeres como tú y como tantas compañeras que nos representan pueden estar hoy en donde están. Es un auténtico gusto tener referentes como tú, Juana, porque si hay algo importante es reconocer quiénes han estado antes, pero sobre todo quiénes están ahora. Así que muchas gracias, un lujazo y tienes aquí tu casa para lo que tú quieras, amiga. Muchas gracias a vosotros, Fanny, Olga, todos compañeros, a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte, ¿eh? Gracias, al resto Olga, de compañeros, gracias, sabéis que seguimos. Mañana tenemos gracias a Raymond Torres, que va a ser tremendamente interesante, y el jueves tenemos grupo de medio ambiente. A los nuevos, lo que os digo siempre, que si queréis recibir la agenda de la agrupación, mandadnos un correo a moncloa.socialista@gmail.com y os incluimos en nuestra lista de distribución. Así que seguimos en la lucha. Muchos besos y feliz noche. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Como no está Inés, Inés luego cortará a ella. Juana, que mil gracias. Se ha ido. Ahora la llamaré. Bueno, que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y perdonad por lo de los 2 minutos, pero es que sí, o somos rigurosos con el tiempo, si no, esto es completamente imposible. Juana vuelve a entrar.